Antes de iniciar hay que hacer una especie de aclaración. A los católicos muchas veces se nos acusa, nuestros hermanos cristianos no católicos, protestantes, nos acusan a veces, ¿cómo decirlo? Pues de que somos más marianos que cristianos. No sé si han escuchado esto. Dicen, son más marianos que cristianos. Y si son mexicanos, peor, porque son más guadalupanos que cristianos. Es imposible ser mariano sin ser cristiano, pero también es cierto que a veces algunas de nuestras prácticas o de nuestras devociones pues pareciera que dejan de lado por completo a nuestro Señor. Hay un párrafo del Catecismo que el Padre Ferrara esta mañana, mientras lo conocía, yo no tenía el privilegio de conocerlo, y mientras lo saludaba, cuando yo le estaba comentando de lo que iba a estar compartiendo hoy y mañana, me dijo, mira, hay un párrafo que te va a ayudar mucho. Y le agradezco que me lo haya mostrado para yo compartirlo con ustedes. Es el párrafo 487 del Catecismo. Allí dice el Catecismo, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es un párrafo chiquitito, pequeñito, 487. ¿Qué nos está diciendo? Todo lo que los católicos creemos de nuestra madre tiene como sustento lo que creemos de su hijo. Nada de lo que creamos de nuestra Madre Santísima, si no está sustentado en su hijo, es verdadero. Todo lo que creemos de ella encuentra su sustento, su base, su fundamento en Cristo. Y al mismo tiempo, dice este párrafo del Catecismo, lo que creemos de ella nos va a iluminar, mejor dicho, lo que creemos de nuestro Señor Jesucristo nos va a iluminar también el misterio que es ella. Están interrelacionados. Y esto es muy importante que los católicos lo sepamos. Por ejemplo, tenemos lo que conocemos como dogmas marianos. ¿Sí, no? ¿Cuántos dogmas marianos hay? 4, ¿no? Que son maternidad divina, es decir, María, Madre de Dios, su perpetua virginidad, su inmaculada concepción y su asunción a los cielos, ¿sí? 4 dogmas. ¿Qué es un dogma? Esta palabra muchas veces extraña, malentendida, ¿no? Cuando yo estaba chiquito y que sí me llevaron al catecismo, aunque sea 2 meses, pero sí fui al catecismo para hacer la primera comunión, era bastante preguntón. Y en alguna ocasión recuerdo a la pobre catequista que ya no soportaba mis preguntas y me dijo, ya, eso lo creemos porque es un dogma de fe. Como diciendo, ya, deja de preguntar, es un dogma. Los dogmas son cosas que son inexplicables. Realmente no. Cuando hablamos de dogmas, no estamos hablando de misterios ocultos que solamente están al alcance del Papa o de los obispos o de los sacerdotes. No. Cuando hablamos de un dogma, estamos hablando de algo que ciertamente es misterio, pero es misterio no porque no podamos saber nada acerca de ello. Es misterio porque no podemos saberlo todo. No lo podemos saber todo, pero sí hay mucho que podemos saber. Es misterio no porque sea inexplicable, sino porque es inagotable. Y cuando hablamos de nuestra Madre Santísima y estos dogmas, estamos hablando de misterios, obras, hechos que Dios ha hecho en ella, en su vida, que no podemos agotar. Llevamos 2000 años meditando en ellos y no los agotamos. Y tampoco los podemos comprender en su totalidad.
Pero hay que entender esto, un dogma es un misterio, pero que tiene una garantía. ¿Qué garantía tiene? La garantía de Dios dada a su iglesia, de la plenitud de la verdad mediante el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando la iglesia declara algo como un dogma, tiene la certeza de estar interpretando la Escritura y la tradición de manera correcta. Por lo tanto, un dogma no es otra cosa más que la correcta interpretación de la Escritura, garantizada por el Espíritu Santo prometido por Jesús a su iglesia. Eso es un dogma, la correcta interpretación de la Escritura. Y cuando decimos que hay 4 dogmas de nuestra Madre, que cada uno de estos es un misterio, que los misterios tienen que ver con las obras de Dios, tenemos que ver a lo que ella misma dijo y que está recogido en el Evangelio de San Lucas, en ese pasaje que todos conocemos muy bien, casi de memoria. San Lucas capítulo 1, en el versículo 46 y en adelante, inicia lo que se llama el Magnificat. ¿Sí? Todos lo conocemos. Hay quien lo sabe de memoria. Y allí nuestra Madre nos va a dar una clave. Dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Ha hecho en mi favor cosas grandes. Estas cosas grandes que ella misma reconoce que el poderoso ha hecho en su favor son lo que la enseñanza católica recoge, resume en lo que llamamos dogmas marianos. Son las obras grandes que el poderoso Dios, su Hijo, ha hecho en ella. Y por eso este párrafo que yo les compartí dice: todo lo que creemos de ella se funda en Cristo. Porque ella, en su vida, en estas obras grandes, refleja el grandísimo poder de su Hijo. Y al mismo tiempo, contemplarla a ella nos ilumina para comprender mejor al Hijo. Y esto es sentido común también. Muchos no católicos dicen que cuando le dedicamos atención, devoción, amor a María Santísima, se lo estamos robando a su Hijo. Piensan que tener un culto, una devoción a María Santísima, de alguna forma está en conflicto con el culto de adoración que solamente le debemos a Dios. Ustedes saben, está el culto de adoración a Dios, es decir, amar a Dios con todo el corazón, con todo el pensamiento, con todo el ser, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y luego tenemos unos cultos que son de veneración a nuestra Madre Santísima en primer lugar y a los santos. Y ellos dicen: no, cualquier atención que le dirijas a cualquiera que no sea Dios, le está robando a Dios. No es así. Es todo lo contrario. Si nosotros pretendemos un cristianismo sin María, vamos a tener un cristianismo muy incompleto, porque vamos a tener una visión de Jesucristo incompleta. Pensémoslo así. Imaginemos a un gran artista, un pintor, un escultor, un gran arquitecto, no sé, un pintor, un escultor. Y han pasado ya varios años, décadas quizá de su muerte, y se está estudiando su obra. Se está analizando su obra, su contribución, sus aportaciones. Y para analizar su obra y para poder darle su justo lugar en la historia de los artistas, se decide que se van a estudiar todas sus obras a detalle, con una minuciosidad impresionante, excepto la más importante y la más imponente y la más bella de sus obras. Esa no se va a estudiar.
esa no se va a analizar. Esa no se va a tomar en consideración cuando se trate de estudiar a ese artista. ¿Tendría sentido eso? No tendría ningún sentido. Por lo general a los artistas se les juzga, se les reconoce, se les estudia con base en sus grandes obras. Y de ahí ya vas después a las más pequeñas. Las obras más grandes de estos artistas te ayudan a iluminar sus obras más pequeñas. Y hasta las puedes apreciar mejor. Una obra pequeñita que a lo mejor no hubiera tenido para ti mucho sentido, cuando sabes que la hizo el autor de la Mona Lisa, ah, caray, entonces sí, hay que ponerle más atención a este cuadrito que nadie sabía quién era. Cuando ves una escultura allí, no sé, de una garza o qué sé yo, de una planta, y dices, ay, bueno, esto está muy común. Bueno, sí, pero la hizo el mismo que hizo el David. Ah, ¿la hizo Miguel Ángel? Sí. Ah, no, entonces vamos a estudiarla, vamos a ver cómo es. Cuando pretendemos un cristianismo que hace de lado a María, es decir, vamos a darle un culto a Cristo y vamos a estudiar sus grandes obras y vamos a conocer sus grandes obras, excepto la más grande de todas, que es justamente ella. A ella no la tomemos en cuenta. Y se van muchos hermanos cristianos no católicos y estudian el Antiguo Testamento y estudian la historia de la salvación y todas estas grandes obras de Dios, pero la más grande de las obras de Dios, la más grande de las obras de la salvación, de la redención, de la santificación, de la glorificación, que es María Santísima, la dejan de lado por completo. Cuando el sentido común te dice que las grandes obras no solamente te iluminan para ver las obras más pequeñas del mismo autor, sino que te iluminan tu misma comprensión y aprecio del autor de esas obras. A Dios nosotros le conocemos por dos medios. Uno es lo que Él mismo ha revelado de sí, lo que Él ha dado a conocer, a eso le llamamos teología. Y el otro medio por el cual lo conocemos es a través de poner atención, meditar, observar lo que ha hecho, sus obras. A eso le llamamos economía. A través de ver lo que ha hecho una persona, podemos llegar a conocer mucho de esa persona. Yo puedo pararme delante de un auditorio y hablar 10,000 cosas buenas acerca de mi vida. Pero si después ustedes van y ven mi vida, los hechos hablarán más claro que mis palabras. A una persona se le conoce por sus obras, pero también por sus palabras. No significa que las palabras no te digan mucho de la persona. Lo que esa misma persona revela de sí misma también te ayuda a conocerle más. A un amigo le conoces a través del trato íntimo, de lo que te va dejando ver de él, cómo se comporta, y también de lo que él mismo te comparte de su intimidad. Con Dios es más o menos así. Él nos ha revelado mucho, nos ha compartido mucho de su intimidad y nos ha dejado para que meditemos muchas obras. Y unas iluminan a las otras. Las obras de Dios nos iluminan quién es Dios y nos ayudan a comprender mejor lo que Él nos ha revelado. Y después su revelación, lo que Él ha compartido de su intimidad, nos ayuda a iluminar lo que ha hecho. La revelación ilumina las obras iluminan la revelación. Y por eso María Santísima es el centro de la meditación que compartimos ahora. Porque como dice el párrafo del Catecismo que les compartí, que me compartió el Padre Ferrara, dice, todo lo que creemos de ella se funda en Cristo. Pero a la vez, todo lo que creemos de Cristo nos ilumina quién es ella. Otro ejemplo del sentido común. Si un chico llegara a la escuela primaria, 6 años, y en la clase de matemáticas le pretendieran enseñar a hacer cálculo integral, ¿se acuerdan del cálculo integral allá en la preparatoria y aquello? O integrales, derivadas, todas estas cosas, pero no le han enseñado a sumar y a multiplicar, no va a poder hacerlo, no va a poder. Hay que aprender primero a sumar, a restar, después a dividir y a multiplicar.
y ya un tiempo después aprenderás a hacer integradas y derivadas, integrales, derivadas y todas estas cosas. Tienes que ir de lo pequeño a lo grande, de lo menor a lo mayor. Será muy difícil tener una visión amplia, buena, completa de el cristianismo, es decir, de Cristo, que es hombre y Dios. Es el misterio de el que es verdaderamente Dios y también es verdaderamente hombre, que no es 50% Dios, 50% hombre, no, es verdadero Dios completo, verdadero hombre completo, es un misterio. Será muy difícil poder comprender este misterio así de grande del Dios hombre si primero no comprendemos un misterio grande pero menor, que es el misterio de la Toda Santa, de la Inmaculada Concepción, de la llevada al cielo, de la Santísima Virgen María. Es un misterio grande ella, sí, pero un misterio menor que el misterio que es Jesucristo, y además un misterio subordinado, dependiente del misterio de Cristo. Pero eso es justamente lo que muchos pretenden, un cristianismo donde pretenden comprender a Cristo y toda su obra y todo lo que es Él, dejando de lado el misterio menor. No, no se puede. No se puede. Y no se puede porque es el camino que el mismo Dios ha puesto para conocerlo. Dios ha decidido revelarse en plenitud a nosotros en la encarnación. Y la encarnación ha sido, y ha sido así y no ha sido de otra manera, en María Santísima. Dios ha querido revelarse en la carne al mundo a través de María. Ha querido venir al mundo en persona, a visitar en persona su creación a través de María, marcando para nosotros un camino para ir a Él. Y por eso nos sorprende que tantos santos, tantos papas, incluso papas santos, hayan dicho a Jesús por María, porque es el camino que el mismo Jesús ha querido para venir a nosotros. Para venir a nosotros ha querido venir por medio de ella, para que nosotros vayamos por medio de ella a Él. Todo lo que María tiene, todo lo que María es, todo lo que María hace, lo ha recibido de Cristo. Está en función de Cristo y lo tiene y lo es para llevarnos a Cristo. Por eso decimos que con María la familia vivirá, porque la vida es Cristo. Él es la vida. Y el camino para comprender, vivir, tener esta vida pasa por la madre, porque las madres dan vida. Y entremos un poquito a la Escritura. Ustedes conocen bien los pasajes de la narrativa del Génesis en los primeros capítulos, la narrativa de la creación, la caída, lo que viene allí en el capítulo 3. Después de que nos narra la caída, el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15, aparece de parte de Dios lo que es considerada el primer anuncio, digamos, de salvación. Un primer evangelio, si ustedes quieren, en Génesis 3:15. Justo después de la caída de nuestros primeros padres, viene Dios a manifestar su amor, su cercanía, su alianza con nosotros. No un padre que está enojado, resentido, con deseos de venganza con sus hijos mal portados, no. Un padre que viene al encuentro inmediatamente después de la caída y que promete la salvación. Y dice Génesis 3:15, son palabras de Dios a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Génesis 3:15. Profetizado, anunciado ya desde el principio, inmediatamente después de la caída.
lo que sería el resto de la historia humana. De este punto y en adelante, la historia humana se va a definir por la tensión constante entre dos linajes, como dice aquí. El linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Estos dos linajes van a correr desde aquí y hasta el final de los tiempos. Están corriendo hoy, seguirán corriendo hasta el final de los tiempos, como parte del misterio que Dios permite. Y solamente hay dos opciones, y cada ser humano decide en cuál de los dos linajes está. No hay tercera opción, no hay punto medio, no hay territorio neutral. O eres del linaje de la serpiente o eres del linaje de la mujer. No hay otra alternativa. Así está marcada la historia de la salvación. Esto es lo que vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Es lo que vemos en nuestra vida todos los días. Por un lado, un linaje marcado por el culto a uno mismo, por el amor a uno mismo, por enaltecerse uno mismo, por darse gloria a uno mismo. Por otro lado, un linaje marcado por el culto a Dios, por enaltecer a Dios, por darle gloria a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Desde el principio, producto de esta caída, Dios dice, enemistad entre los dos linajes. Si tú te quieres considerar libre o quieres liberarte, quieres tener vida de las garras de la muerte, del acecho de la serpiente, tienes que estar entonces en el linaje de la mujer. ¿Quieres tener vida? Tienes que estar en el linaje de la mujer. Porque producto de la caída, también dice aquí en Génesis 3, un versículo antes, en el 14, Dios le ha dicho a la serpiente, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. No me voy a detener mucho a explicar algo aquí esta cuestión, pero voy a saltar unos cuantos versículos para que hagamos una conexión impresionante. Un poco más adelante, el mismo capítulo 3 del Génesis, en el versículo 19 nos relata lo que Dios le dice al hombre, producto de la caída también. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo regresarás. Estas palabras que son del Génesis 3:19 que escuchamos mucho o habitualmente el miércoles de ceniza. Eres polvo y al polvo regresarás. Esto tiene que ver con otro pasaje del Génesis, un poco más atrás, en el capítulo 2, cuando el versículo 7 dice, Dios formó al hombre, ¿de qué? Del barro, o la Biblia que yo tengo aquí dice, del polvo del suelo. Dios formó al hombre del polvo del suelo, Génesis 2:7. Elementos, materia, igual que cualquier otra criatura. Compartimos a nivel elementos, materia, lo mismo que otras criaturas, animales, plantas, minerales, etc. Pero el hombre tiene algo más que solo polvo. Somos algo más que solo polvo. Porque dice inmediatamente después, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Polvo, sí, pero polvo que ya ha recibido un soplo divino, que Dios le ha dado su mismo aliento, su mismo espíritu para que tenga una vida distinta a todas las demás criaturas. Porque hay vida y hay vida, hay niveles. Hay una vida natural y hay una vida sobrenatural.
Y en la Biblia en griego, esto se distingue muy claro con dos palabras distintas. A la vida natural se le conoce como bios, de donde viene la palabra biología, bioética, etc. Bios, vida. Pero hay una palabra para designar esta vida no natural, sino sobrenatural, que no es bios, es otra palabra, zoe. Zoe, vida y vida. Y aquí se nos narra que Dios formó al hombre de polvo, pero le dio un aliento de vida, zoe, vida sobrenatural. La vida que Dios tiene, la vida que llamamos nosotros, la gracia santificante que Dios tiene, Dios la da al hombre. Pero con la caída, con el pecado original, el hombre, digamos, expulsa de sí este aliento que había recibido de Dios. Y si eras polvo más un aliento divino, pero tú expulsas el aliento divino, ¿con qué te quedas? Solo con polvo. Y así lo expresa el Génesis 3:19. Eres polvo y al polvo regresarás. ¿Y por qué me he detenido en esta cuestión del polvo y del aliento de vida? Para que veamos esto en conexión con las palabras que Dios le dice a la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quién es la serpiente, por cierto, que aparece en el Génesis 3? Es una culebrita ahí que andaba pasando. ¿Quién es? Dice San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿no? Vi un gran dragón, la serpiente antigua, dice, que es el diablo y Satanás. Satanás se alimenta de polvo. ¿Y qué es el polvo? Nosotros cuando expulsamos el aliento de vida. En otras palabras, nosotros cuando estamos en pecado mortal, alimento de Satanás. ¿No dice San Pedro? El demonio está siempre como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta advertencia que San Pedro hace allí, la había dado Dios ya a Caín en el Génesis 4. Mira, si no obras bien, está el pecado acechando como fiera que te codicia. Génesis 4:7. A la puerta está el pecado acechando como fiera. ¿Y las fieras para qué acechan? Para devorar. Cuando somos polvo, cuando expulsamos el aliento de vida de nosotros, estamos expuestos totalmente a ser alimento de la serpiente y ponernos en su linaje. Queremos librarnos de eso, queremos tener vida, hay que ir al otro linaje, al linaje de la mujer, al linaje de la salvación. Y en el mismo Génesis, ahora en el versículo 20 del capítulo 3, después de narrarnos estas consecuencias del pecado, nos dice que el hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Aquí hay 4 palabras que hay que resaltar. Una, hombre. Segunda, mujer. Tercera, madre. Y la cuarta, vivientes. Hombre, mujer, madre y vivientes. Con esto en mente, con estas 4 palabras en mente, adelantémonos varios miles de años y vayamos al Evangelio. En particular, quiero que vayamos a ver el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, se nos narra que al tercer día, dice capítulo 2 de San Juan, versículo 1,
se celebraba una boda en Caná de Galilea. Todos conocemos este pasaje, ¿no? Lo conocemos muy bien. No me voy a detener a explicar el pasaje de Caná, pero hay que traerlo a la mente. Y estaba allí la madre de Jesús. Madre, es una de las 4 palabras clave que dijimos, ¿no? Hombre, mujer, madre y vivientes. Bueno, aquí ya apareció madre. Estaba allí la madre de Jesús. Fue también invitado a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué tengo yo contigo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué tengo yo contigo, mamá? ¿Cómo le dijo? Mujer. ¿Por qué no le dijo mamá? Qué hijo tan irrespetuoso, ¿no? Qué hijo tan irrespetuoso. Le podía haber dicho mami, mamita. A ver, mamita, espérame, ahorita todavía no me toca a mí. No, ¿cómo le dijo? Mujer. ¿Qué tengo yo contigo? Mujer. Mujer era otra de las palabras clave que les he dicho. ¿Cuáles eran? Hombre, mujer, madre, vivientes. Por lo pronto aquí ya apareció madre, mujer. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Este misterio del Evangelio de San Juan, ¿no? La hora de Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y conocemos el resto de la historia. 600 litros de vino bueno. No una botellita, no 2. 600 litros. Curiosamente, en todo este pasaje donde se nos está hablando de una boda, nunca se nos menciona el nombre de los novios, que se supone tienen que ser los protagonistas de una boda, ¿no? Pero hay 2 personajes que sí se identifican muy bien en este pasaje. 2 protagonistas. ¿Quiénes son? Jesús y María. Un hombre y una mujer. Esta mujer es madre también. Los 2 personajes principales de esta boda son Jesús y María. Cuando tomamos un poquito más de este Evangelio de San Juan y de su inicio, va a haber más cosas que nos van a empezar a sorprender bastante. Esta boda se nos narra que sucedió 3 días después. Así inicia el capítulo 2 de San Juan. 3 días después de qué? Al tercer día después de qué. Pues si vamos al capítulo 1, vamos a ver cómo San Juan nos va narrando días. Y nos narra que sucede algo y luego dice: y al día siguiente sucedió tal cosa, y al día siguiente sucedió tal cosa, y al día siguiente sucedió tal cosa. Y luego llega el capítulo 2 y dice: 3 días después hubo una boda. ¿Qué caso tenía para San Juan darnos un detalle así de: este día pasó esto, y al día siguiente esto, y al día siguiente esto? Porque después de este capítulo 2 deja de narrarnos con ese nivel de día, de detalle al día, lo que hizo Jesús. Ya empieza a dar otra narrativa y otro detalle, pero ya no al día. Cuando contamos los días que narra el capítulo 1 y 2 de San Juan, cuando los contamos, ¿alguien se acuerda cuántos días son? Son 7 días. Son 7 días. Cuando yo digo 7 días, ¿qué se les viene a la cabeza? El Génesis, la creación. ¿Cómo empieza el libro del Génesis? ¿Cuáles son sus primeras palabras? En el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cuáles son las primeras palabras del Evangelio de San Juan? En el principio. En el principio existía la palabra, dice San Juan. Son muchas coincidencias, ¿no creen? Muchas coincidencias. Es que no son coincidencias. Es que San Juan lo está haciendo totalmente a propósito. Quiere llevarnos a nosotros, cuando leemos su Evangelio,
a pensar en el Génesis, que pensemos en la creación, que pensemos en Adán, en Eva. Y por eso nos va llevando en esta narrativa, en el principio, contando los días, y llegando al día séptimo, donde hay un hombre y una mujer, en una boda. Y en el día séptimo del Génesis, ¿qué sucedía? Génesis capítulo 2 lo narra. El día séptimo Dios lo bendijo y lo santificó. Y al final del capítulo 2 del Génesis, ¿qué dice el relato bíblico? Dios vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una compañera adecuada, una compañía adecuada, una ayuda adecuada. El hombre, cuando la vio, exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos, guau, carne de mi carne. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Es un pasaje eminentemente matrimonial. Es tan matrimonial que se lee en muchas bodas a las que vamos. Está en Génesis 2, lo repite nuestro Señor en el Evangelio, lo repite San Pablo en su carta a los Efesios. En el séptimo día, en la narración del Génesis, hubo una unión, por así decirlo, matrimonial. En el séptimo día del Evangelio de San Juan hay una boda. En aquella primera estaban Adán y Eva como protagonistas. En esta segunda están Jesús y María. ¿Y cómo le llama San Pablo a Jesús, por cierto, en sus cartas, en la carta a los romanos? San Pablo se refiere en la carta a los romanos a Jesús como el nuevo Adán. El nuevo Adán. Y si hay un nuevo Adán, ¿significará eso que también hay una nueva Eva? ¿Y quién es? En la Escritura en ningún momento dice que María sea la nueva Eva, así con esas palabras, de forma explícita. Pero un cristiano de mediados del siglo II, por ahí del año 150, en sus escritos se refiere a María como la nueva Eva. Y va a decirnos: el nudo que ató la desobediencia de la Virgen Eva, lo desató la obediencia de la Virgen María. María es la nueva Eva. Siglo II, año 150 más o menos. San Irineo de Lyon. ¿Y de dónde se inventó este San Irineo esta enseñanza de que María es la nueva Eva? ¿De dónde la sacó? ¿De quién era discípulo San Irineo de Lyon? De otro santo que se llamaba San Policarpo, obispo de Esmirna. Va, muy bien. ¿Y de quién era discípulo San Policarpo, obispo de Esmirna? De San Juan, el autor del cuarto evangelio. ¿De dónde sacaría San Irineo su idea de que María es la nueva Eva? De San Policarpo, que lo sacó de San Juan, que si bien no lo pone explícitamente en su evangelio, lo pone implícitamente, queriendo que nosotros lleguemos a ver a María como la nueva Eva. ¿Y qué dijo Génesis 3:20 en estas 4 palabras que yo pedí que memorizáramos? El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Y nos encontramos que en el Evangelio de San Juan, Jesús, el Hijo del Hombre, el nuevo Adán, a su madre no le llama madre, le llama mujer, queriendo que vayamos con la mente a pensar en aquella mujer del Génesis, a través de la cual Dios dijo vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, a través de cuyo linaje que estuviera a lo largo de la historia en batalla con el linaje de la serpiente, que llegara uno, semilla de la mujer, que aplastara la cabeza de la serpiente, la mujer de la promesa. Y cuando Jesús le llama a su madre mujer, porque no le costaba nada decirle mamá, mamita, pero le dice mujer, para que se extrañen los demás, para que nos llame la atención. ¿Por qué le dice así? Qué irrespetuoso. No,
es para que nos venga a la mente, y le venga sobre todo a la mente de los que lo escuchan, de los que leían esto, de los que eran judíos y que conocían su historia, que en esta mujer Dios había decidido venir a cumplir todas sus promesas, empezando por aquella promesa de Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer. Y la promesa de salvación acompañó al pueblo de Israel, al pueblo elegido durante siglos, a lo largo de sus momentos de esplendor, pero también durante sus siglos de opresión y de tribulación. Y la esperanza de que la redención vendría por medio de una mujer, o por medio, mejor dicho, del hijo de una mujer, no abandonaba al pueblo. Y esta esperanza está reflejada en todo el Antiguo Testamento. Solamente quiero compartir dos pasajes de dos profetas. Uno viene en el profeta Isaías. En Isaías capítulo 7 aparece una profecía en el versículo 14. Dice: el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Otra edición, otra traducción de la Biblia dice: miren que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Esta profecía, en primer lugar, se refería al tiempo del rey Ahaz, pero apuntaba más allá y se ponía en la misma línea de la profecía, de la esperanza de redención que vendría por el linaje de una mujer, del que nacería de una mujer. Un poco más adelante, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, dice: en cuanto a ti, Belén Efratá, la menor de entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la que esté en labores de parto dé a luz, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Dos pasajes de dos profetas que anuncian uno que nacerá de una mujer que traerá salvación a su pueblo. Y por lo tanto, en la mente del pueblo de Israel estaba siempre esta conciencia: Dios cumplirá sus promesas, tomando a una mujer que va a dar a luz a uno que nos salvará. Y por eso San Mateo, cuando inicia su evangelio, dice, en el primer versículo de su evangelio, Mateo 1:1, este es el libro del origen de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, que escribe para israelitas que conocen su historia, les dice desde el primer versículo de su escrito: lo que les voy a presentar ahora es la genealogía del hijo de David y del hijo de Abraham, es decir, del Mesías esperado. Y nos da toda la lista de nombres, la genealogía del Señor, terminando en el capítulo 1, versículo 16, con lo siguiente. Dice: y Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Mateo está diciendo: en esta mujer, María, se han concentrado todas las esperanzas de redención que venían desde Adán, o bueno, desde los tiempos de Abraham en esta genealogía. Esta mujer, María, es de la que hablaba Isaías, es de la que hablaba Miqueas, es de la que hablaba el Génesis. Y por eso el Señor, en el pasaje de las bodas de Caná, se refiere a ella con el título de mujer. Pero por si a alguien le quedara una duda, si para alguien no estuviera claro, hay otro pasaje en el Evangelio de San Juan en el cual nuestro Señor se va a referir a su madre con este mismo título, mujer. ¿Cuál pasaje es ese? Al pie de la cruz. Aparece narrado en el capítulo 19, a partir del versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre
Y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mamá, ahí tienes a tu hijo. No dijo eso. ¿Cómo le dijo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dice mujer? Para que nadie le quede ni la más mínima duda. Génesis, Isaías, Miqueas, toda la historia de la salvación. Esta es la mujer. Esta es la mujer de la cual ha venido la semilla, que es Jesús, para salvarnos. Esta es la mujer que el hombre llamó Eva por ser la madre de todos los vivientes. Eva es, en un sentido, madre de todos nosotros, en el orden natural. En el orden de la naturaleza, todos nosotros, si hacemos nuestro árbol genealógico hacia atrás, llegamos a Eva. Todos, los morenitos, los güeritos, los altos, los flacos, los bonitos, los feos, todos. En un sentido, Eva es la madre de todos los vivientes. Pero lo que Jesús ha venido a hacer, y que San Juan nos deja claro en su Evangelio desde el principio, haciendo todas estas referencias al Génesis, es que lo que el Señor ha venido a hacer es una obra muchísimo más grande, trascendente e importante que la misma creación del universo, que es la que narra el Génesis en sus primeros capítulos. Que la creación del universo, narrada en Génesis 1, 2 y 3, con todo su portento y su esplendor, no era más que una prefiguración, una preparación de la gran obra que Dios vendría a hacer en nuestra redención. Que la obra de la redención del alma humana es una obra más portentosa que la misma creación del universo. Un alma en gracia, un alma en el cielo, un alma redimida por Jesucristo, tiene más gloria que la creación entera con todas sus galaxias, estrellas y planetas. Cuando cada uno de nosotros entra al sacramento de la reconciliación y recibe la absolución por el poder de Jesucristo, se obra en nuestra alma una nueva creación. Somos hechos de nuevo, con mayor portento que la creación de las montañas, los valles, los ríos, los mares. Se le da más gloria a Dios en una confesión bien hecha que con toda la creación del universo. Y eso es lo que San Juan quiere que tengamos muy claro. Y quiere que tengamos muy claro que así como hubo una primera creación en la cual Eva era la madre de todos los vivientes, en esta nueva creación que viene por el poder de Jesucristo, en esta nueva creación también hay una nueva madre. Pero no ya madre de los vivientes en el orden natural, sino una madre de los que viven en un orden superior, que es el orden sobrenatural. Una madre para todos en el orden de la gracia. Así como Eva es madre de todos en el orden de la naturaleza, hay una mujer que es madre de todos en el orden de la gracia. ¿Quién es esa mujer? María Santísima. Y al pie de la cruz Jesús lo deja muy claro. Nadie que esté en un trance como el de la cruz, agonizante, sufriendo, con todo el esfuerzo que implica siquiera respirar, ya no digamos decir una palabra, va a malgastar palabras mientras está allí colgado, sufriendo, muriendo. A nadie se le va a ocurrir ponerse a decir cualquier cosa mientras está crucificado, agonizante. Por lo tanto, las palabras de un agonizante siempre las tomamos muy en serio, porque pueden ser sus últimas palabras. ¿Cuánto más serían importantes las últimas palabras de nuestro Señor y Dios en la cruz? Y Él se toma la molestia, el dolor, el esfuerzo de dirigir palabras en este momento. Le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo.
apuntando a la misión maternal de Eva, pero en un orden distinto y superior. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Nuevamente aparece la hora. La misma hora de la cual se nos había hablado en las bodas de Caná. No ha llegado mi hora. Pues aquí ya llegó la hora. Era la hora de la cruz. La hora para el Hijo del Hombre ser glorificado, porque la cruz es su momento de gloria. Porque es allí donde cumple perfectamente la voluntad del Padre. La hora a la cual Jesús se refería en las bodas de Caná cuando le dice: no ha llegado mi hora, apuntaba a este momento. El momento en el cual el Señor brindaría no solamente agua convertida en vino, sino daría su sangre, su sangre que tenemos nosotros en cada misa del vino. En Caná el Señor tomó agua y la convirtió en vino. En la última cena tomó vino y lo convirtió en su sangre, para que nosotros pudiéramos beber en cada Eucaristía de la sangre derramada en la cruz del Calvario y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre para tener en nosotros una vida nueva y distinta. ¿Alguna vez han escuchado eso de que somos lo que comemos? ¿Eres lo que comes? Pues si eso es real en el orden natural, ¿qué tan real será en el orden sobrenatural? Si yo en el orden natural me alimento de puras porquerías, pues no les cuento lo que me va a pasar. En el orden sobrenatural igual. Muchos de nosotros vamos por nuestra vida cristiana desnutridos espiritualmente, alimentándonos con alimento chatarra espiritual. Pero el Señor tiene para nosotros el alimento por excelencia, el alimento exquisito, espiritual, que nos nutre de verdad, que es su cuerpo y su sangre. Para que si comemos su cuerpo y su sangre, podamos realmente ser lo que comemos. Y si yo me como a Cristo, ¿en qué me voy a convertir? En Cristo. Pero como esto es un proceso, y es lento, es largo, es doloroso, es paulatino, va poco a poco, y empieza pues en una edad temprana, en una infancia espiritual, digamos, y hay que ir creciendo poco a poco, se necesita también una madre que nos dé a luz a esta nueva vida y que acompañe esta nueva vida con todos los cuidados sobrenaturales que una madre acompaña en lo natural a sus hijos. Y por eso el Señor, en el último acto de entrega, nos entrega a su propia madre en la hora prevista, para que todos aquellos que se consideren discípulos amados de Él, la acojan en su casa a la madre. Y ella pueda ir engendrando en nosotros a su Hijo como lo engendró en su vientre, y nos pueda ir moldeando, nos pueda ir haciendo como Él, para que podamos llegar un día, como dijo San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, porque María ha moldeado mi alma, mi ser, de tal manera que ha hecho en mí a su Hijo. Pero eso implica que tú la recibas en tu casa, como hizo el discípulo amado. Y así María será tu madre en el orden sobrenatural. Y María se convierte así en la madre de todos los que viven con una vida sobrenatural, que es la vida de Cristo, que tenemos dentro gracias a los sacramentos, que son la vida misma de Dios, que nos pone su vida dentro de nuestra vida. Piénsenlo, en la comunión eso es lo que sucede. Siempre decimos que en la Eucaristía está presente, ¿qué? El cuerpo, la sangre, el alma
y la divinidad de nuestro Señor, lo sabemos de memoria, lo creemos. Pues si realmente lo creemos, tenemos que estar convencidos que cuando nos acercamos a comulgar en estado de gracia, ¿qué es lo que estoy recibiendo? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Estoy recibiendo su cuerpo en mi cuerpo, su sangre en mi sangre, su alma en mi alma. Imagínense eso, dos almas unidas. Los enamorados siempre quieren estar unidos en cuerpo y alma. Pues nosotros estamos enamorados de Jesús. La comunión es una unión de cuerpo y alma, mucho más íntima que la unión de los esposos en el acto conyugal, muchísimo más íntima. Su cuerpo en mi cuerpo, su sangre en mi sangre, su alma en mi alma y su divinidad en mi humanidad. Su vida divina, la vida de la Santísima Trinidad, en mi humanidad pequeña, imperfecta, pecadora, con defectos. Sí, pero el Señor te da su divinidad para que venga a habitar en tu humanidad y puedas vivir aquí y ahora a pesar de tus defectos, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tus deficiencias, para que puedas vivir aquí y ahora, para que puedas empezar a vivir aquí y ahora una vida trinitaria, una vida divina, en medio de tus circunstancias, en medio de tus problemas, en medio de tus enfermedades, en medio de las persecuciones, que puedas tener la vida de Dios adentro para que puedas vivir una vida divina, trinitaria, aquí y ahora. Y yo creo que todos los creyentes en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta vida divina dentro de nosotros, que nos ha hecho atravesar situaciones que por nuestras propias fuerzas no hubiéramos sido capaces, que nos ha hecho superar situaciones que no hubiéramos podido superar con nuestra propia capacidad. Es Él cuando nos ha dado su vida dentro de la nuestra. Vida que hemos recibido por medio de María Santísima, para que podamos ir dando pasos hacia esa vida de santidad que Él quiere y que Él pide de nosotros. Con María la familia vivirá, pero no una vida ya natural. Con María la familia vivirá una vida sobrenatural. Y la vida sobrenatural no está marcada por hacer milagros, hacer grandes signos, no. La vida sobrenatural está marcada por lo ordinario, como la vida oculta de nuestro Señor y de María Santísima. La vida sobrenatural está marcada por lo ordinario, pero por lo ordinario hecho de manera extraordinaria. Por la fidelidad extraordinaria a las pequeñas encomiendas de la vida que nos van haciendo santos. A tu trabajo, a tu escuela si eres estudiante, a tu marido y a tus hijos si eres esposa, a tu mujer si eres esposo y a tus hijos, a tu comunidad religiosa si estás consagrado, si estás consagrada. La fidelidad extraordinaria en las cosas ordinarias es la marca distintiva de la vida sobrenatural, de la cual María es nuestra madre y en la cual María nos acompaña y nos enseña. Muy bien, pues con eso los dejo yo ahora, con esta idea. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Acojamos también a María, cada uno de nosotros, en nuestra casa, que es el corazón, el alma, porque es un regalo precioso de nuestro Señor, para que ella nos vaya engendrando en la vida sobrenatural que es su propio Hijo.